Hay una verdad incómoda que pocas veces queremos aceptar. Nadie puede actuar bien si no sabe cómo. Y nadie puede saber cómo si no escucha. De esto hablaremos el día de hoy. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza, afamado conferenciante inspiracional, con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional, autor de 14 libros de superación personal y autoayuda, médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos! ¡Hey! ¡Qué gusto me da que estemos aquí en el episodio 204 de mi podcast de Alejandro Ariza! Pues bienvenido a este episodio hoy con el tema escuchar el mensaje. Escucha el mensaje. Oye, y caray, han pasado, me di cuenta, 9 meses que publiqué el más reciente episodio de este podcast allá por el 27 de marzo. Bueno, 9 meses, todo un embarazo, bueno, para que renazca. Hoy, en un momento de inspiración, aquí en este episodio de mi podcast. Bienvenido, estoy aquí contigo de vuelta. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que nace de un texto antiguo, bíblico, pero que tiene una vigencia, pues para mí, inquietante, sobre todo por el mundo en el que estamos viviendo. Y se me ocurrió llamar a este episodio Escucha el mensaje, porque cada vez me convenzo más de una verdad, pues parece simple, pero al mismo tiempo muy profunda. No hay manera de actuar bien si no se sabe cómo, y no hay forma de saber cómo si uno no ha aprendido primero a escuchar la instrucción del cómo se actúa bien. No sé si lo has notado, pero vivimos en una época donde se habla demasiado. Todos opinan, todos reaccionan, todos exigen ser escuchados, pero pocos, muy pocos, están dispuestos a hacer lo contrario, a guardar silencio. Y vamos, incluso un silencio interior y escuchar al que sabe. Hoy quiero invitarte a eso, ¿sabes? Te quiero platicar algo que para mí pues resulta muy impresionante, muy impactante, cuando hace ya varios años me empecé a adentrar más en estudiar a título personal la Biblia. Y hay un libro en la Biblia, el libro de Romanos, que a mí me impresionó mucho, y específicamente el capítulo 10. El capítulo 10. Este libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, un hombre profundamente formado tanto en la ley judía como la experiencia de su propia vida espiritual cristiana. Pero aquí, antes de entrar a la trascendencia que para mí hoy es compartirte este mensaje, déjame darte un contexto, pues porque quizá no estés al tanto. Antes de entender por qué Pablo insiste tanto en la importancia de oír, escuchar, hay que recordar algo decisivo de su propia historia. Pablo, no sé si sepas, pero no siempre fue Pablo al que conocemos en la Biblia. Antes fue Saulo, Saulo de Tarso, un judío fariseo convencido de tener la verdad, tan seguro de sí mismo que perseguía ferozmente a los primeros cristianos, creyendo que así le servía a Dios. Y de verdad era de ir en caballos, en brizos corceles y con su espada, pues casi les preguntas, ¿crees en Jesús? Y alguien decía así y les daba un golpe con la espada, los atravesaba y a veces los encarcelaba, los encadenaba. No, grave, grave. Pero un día, cuando iba en camino a Damasco, ahí es en donde todo se rompe. Una luz impresionante que se le aparece lo derriba. Y cae de su caballo, cae al suelo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, pues asustado, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta lo desarma: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Fíjate, no hay un reproche largo ni una explicación teológica, solo una preguntita le soltó el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, cuando Saulo se levanta, está ciego. Y es que vio tanta luz que ahora ya no puede ver. Aquí déjame interpretarte que quizá es algo muy personal, de Alejandro Ariza. Se quedó ciego ante lo que él veía. Fíjate, se quedó ciego ante lo que él veía. Y bueno, pues así permanece 3 días y para colmo sin comer ni beber, sumido en la oscuridad de su ignorancia previa. Y Jesús le indica que vaya a Damasco, donde otro le dirá qué hacer. Y investigué y también Jesús le habló a ese otro hombre en Damasco, un hombre llamado Ananías, y le dijo, va a venir un tipo ciego que se llama Saulo, pon tus manos sobre él. Y así fue. Entonces ya Saulo se va a Damasco, impresionado todas las personas que estaban con él, impactados de ver cómo había quedado el caballo en la luz, porque eso nada más lo vio él. Fíjate qué fuerte. Los demás no, y sin poder hablar ni comer, ya lo llevan a Damasco. Y ahí sí, efectivamente se le aparece un tipo llamado Ananías, pone sus manos sobre él y algo como escamas caen de los ojos de Saulo y Saulo puede ahora volver a ver, pero fíjate, vuelve a ver con un nuevo conocimiento, por eso vuelve a ver. Pero no solo recupera la vista física, pierde la soberbia, aprende a obedecer, aprende a escuchar. Y por eso cuando Pablo más tarde escribe que la fe viene de oír el mensaje, no habla como teólogo de escritorio, sino como alguien cuya vida cambió, no por hablar, sino por haber sido obligado primero a callar y escuchar. Fíjate qué cosa. Tú te callas y escuchas. Bueno, a mí me impresionó tanto saber este pasaje bíblico que, que también me hizo vibrar cuando hace 2 años tuve la oportunidad de irme de vacaciones a Londres y allá conocí la Catedral de San Pablo. Allá está, una catedral anglicana. No es una basílica católica, sino es una catedral imponente. Está dedicada precisamente a San Pablo Apóstol. Y es uno de los templos más emblemáticos de Londres y es un símbolo espiritual y cultural de la ciudad. Pero aquí lo interesante es que en la fachada del lado occidental la Catedral de San Pablo, en la parte superior exterior hasta mero arriba hay un relieve escultórico monumental que representa la conversión de San Pablo. Está ahí esculpido, la escena muestra a Saulo derribado por la luz divina en el camino a Damasco, rodeado de figuras en movimiento, caballos, soldados, simbolizando el colapso de su antigua certeza y el inicio de su transformación interior. Y en esa escultura, que está en forma de triángulo, este detalle de los caballos, él cayendo al suelo, al piso, frente a la luz, arriba de todo eso, como en un triángulo, en un pico, está ahora Pablo, el apóstol, con la cruz en la transformación. Fíjate, alguien que perseguía a Cristo ahora es el principal promotor de Cristo. De hecho, es el que creo que es de los que más escribe en la Biblia. Y te digo, no es un detalle ahí decorativo menor, está colocado arriba y al frente como una proclamación visual de que todo el edificio, todo lo que ahí se anuncia, nace de ese momento decisivo en el que un hombre deja de perseguir la verdad y se deja encontrar por ella. De verdad que es una catequesis en forma de piedra. Antes de predicar, Pablo fue derribado, antes de ver quedó ciego y antes de hablar tuvo que escuchar. De verdad que por eso siempre he dicho que los viajes ilustran. No, eso no es cierto. Los viajes ilustran a los ilustrados, que es distinto. Porque no sé cuántas personas han ido a Londres, han visto la Catedral de San Pablo y no se dan cuenta de lo que hay hasta mero arriba. Pues los ojos no ven lo que la mente no conoce.
Por eso es importante cultivarse. Bueno, aquí con lo que te estoy platicando, pues Pablo no escribe desde la ingenuidad ni desde la improvisación, escribe a una comunidad en aquel entonces compleja, dividida, tensionada entre la tradición religiosa y la novedad de la fe. En ese contexto que medio te acabo de platicar, Pablo explica la diferencia entre la justicia, que se basa en cumplir normas, y la justicia que nace de la fe. Por eso a mí me impresiona mucho el capítulo 10 del libro de los Romanos, escrito por Pablo. Fíjate, en el versículo 5 dice así, escucha, escucha. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Oye, ¿no se te hace interesante? Uy, 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 no, y luego pues obviamente el capítulo sigue, pero en el versículo 10, escucha esto que dice. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Fíjate nada más, lo que buscaba Pablo era ayudar a que la gente se salvara. Y después, bueno, después añade una frase de verdad luminosa. En el versículo 13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjate qué fuerte, qué tan a la mano tú y yo tenemos ya este conocimiento. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, será salvo. Pero fíjate, hasta aquí todo parece claro. Y así explicadito, como te lo explico, pues más. Pero Pablo no se queda en la consigna, va al fondo de un problema humano. Y entonces, no, escucha esto, es que me impresiona, estoy muy emocionado de platicarte esto. Entonces, plantea una serie de preguntas, digamos, que son en realidad una cadena abrumadoramente lógica, imposible de romper. Escucha el versículo 14 y 15, que para mí es de verdad un deleite intelectual, un placer, una contundencia. Bueno, escucha nada más. Dice así, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hijo, y culmina con una imagen bellísima. Continúa. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Oh, no. Esto es para que lo leas y lo escuchas mil veces. Que de verdad tiene una lógica abrumadora. Es una gran verdad. Bueno, y finalmente Pablo resume todo en una frase ahí por el versículo 17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¡Ay, qué emoción! Yo quería que esto se quedara aquí, pues en uno de mis podcasts, porque a mí me simbra, me emociona entender. Es que de verdad esto es para que lo escuches una y otra vez, lo leas una y otra vez. Es una revelación tan de una verdad tan absoluta. Y perdón, no quiero que se escuche lo que diré a continuación como jactancia, vanagloria, arrogancia, nada más lejos de la verdad, pero yo esto lo vengo explicando desde hace años sin haber leído la Biblia. Y bueno, luego leo la Biblia y ahí viene. Entonces, para mí es una reafirmación de vida. Desde que diseñé hace años mi conferencia La Fuerza del Pensamiento, me llevo horas para entrar en detalle, gran motivación, explicar que no hay manera de generar un resultado si no realizo la acción que me lleva a ello. Y no hay manera de realizar la acción si no siento la emoción que me lleva a ella. Y no hay manera de emocionarme si no conozco. Y no hay manera de conocer si no adquiero la información que va a engendrar un pensamiento. Lo que yo conozco es mi pensamiento, pero no hay manera de generar ese saber, ese conocimiento, ese pensamiento si no voy por la información, y no hay manera de ir por la información si yo no tengo el deseo de saber. Todo esto, esta cascada
este layout de proceso lo vengo explicando desde hace años. Y, y sorpresa, ya lo había dicho Pablo hace miles de años. De hecho, me hizo recordar esa anécdota que creo que ya le he platicado por aquí. Fue un calambre cerebral para mí cuando de mis primeros libros los publico en Grijalbo y el director editorial de Grijalbo un día me dice, ay, ustedes los autores de superación personal no dicen nada nuevo. Gracias por la motivación. Yo creo que me ha de haber visto tal cara que puse que me dijo, ya le quiso corregir. Bueno, me refiero a que, pues muchas de las cosas que ustedes dicen, pues ya vienen en la Biblia. Y bueno, han pasado los años. Sí, sí, vienen en la Biblia. Y lo que pasa es que nadie la ve, pues mucha gente no la lee, ¿no? Entonces, pero es impresionante. Yo me sentí muy halagado porque, pues digamos que San Pablo y yo estuviéramos en la misma línea de reflexión. Pero aquí lo que hoy quiero decirte es que, pues vamos, aquí hay una enseñanza que va mucho más allá de lo religioso. No hay fe sin escucha. Pero tampoco hay prudencia sin escucha, y tampoco hay ética sin escucha, y tampoco hay madurez sin escucha. Nadie puede invocar lo que no conoce. Nadie puede creer en aquello que nunca ha oído. Y nadie puede vivir con una sabiduría si nunca se ha detenido a escucharla. Y mira, la soberbia quiere actuar primero. La sabiduría escucha primero. Cuando una persona no escucha, no solo se equivoca, daña, porque decide sin criterio, opina sin fundamento y ejerce poder sin formación interior. Yo no sé si con lo que hoy te he compartido de verdad, te lo digo, ¿te das cuenta de la importancia, de la trascendencia que tiene ir a la convención de tu empresa a escuchar? Ir a la junta de tu trabajo a escuchar, ir a la escuela a escuchar, ir a terapia a escuchar. Como decía Germán Dehesa, hay que ir. Continuemos reflexionando de este tema después de una breve pausa comercial. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio 204 de el podcast de Alejandro Ariza. El tema de hoy, escucha el mensaje. Bueno, antes de la breve pausa comercial te decía que cuando una persona no escucha, y esto lo he visto en años de dar consulta y de ver a la sociedad, cuando una persona no escucha, daña. Y daña porque pues decide sin criterio, opina sin un fundamento sólido y en muchas ocasiones personas que ejercen el poder sin formación interior. Y aquí, pues déjame platicarte algo que por estar en esta época, ya diciembre, en donde no suelo entrar a redes sociales, prácticamente nunca. Si entro rapidísimo solamente a compartir algún artículo que haya yo escrito o alguna publicación y rápido me salgo, pero se me apareció
un video, para mí de un perfecto desconocido, un joven que se ve que hace medio sufrir a varios políticos. Vi un video en YouTube donde este joven va a la Cámara de Senadores en México y entrevista a varios de ellos. No los ataca, no los provoca, solamente les hace una simple pregunta. ¿Qué libros ha leído usted? ¿Y cuáles recomendaría? No, 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 no. Lo que siguió fue súper incómodo porque, pues, varios políticos ahí, personas que no podían nombrar ni dos libros o tres, trastabillaban, dudaban incluso de los títulos. Y, bueno, hasta improvisaban varias respuestas. Respuestas verdaderamente vacías. Yo creo que este chavo se inspiró de aquella anécdota muy conocida en la época de un expresidente al que se le hizo esa pregunta y ese video dio vueltas, ese video en el mundo. Pues bueno, a lo que voy es que, pues una vez más, se evidencia que no han escuchado el mensaje. Políticos mexicanos que vi en ese video no han escuchado el mensaje del decoro. No han escuchado el mensaje de la prudencia. No han escuchado el mensaje de la formación interior. Porque, pues bueno, lo que no entra por el oído no llega al corazón. Y lo que no llega al corazón jamás se convierte en conducta. Y tú y yo, pues lo podemos atestiguar con el rigor de la evidencia, como los senadores también, pues en algunas tomas se pelean, se jalan los cabellos, las senadoras se gritan, mientan madres, y dices, ¿y esos son los que representan un país? Y se está viendo a nivel mundial el comportamiento de las cúpulas del poder en México. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Pero pues así está. No han escuchado. Y bueno, vamos más allá. Así como los senadores, pues también lo puedes observar en tu familia. Es evidente en las reuniones sociales, en las reuniones familiares, en el trabajo, bueno, en todos lados. Déjame decirte algo. La formación se nota, siempre. Y por supuesto, déjame hablar de la otra cara de la moneda y con toda humildad, pues permíteme compartirte una reflexión personal y digo de verdad con modestia. Yo Alejandro Ariza, comencé a leer libros de desarrollo humano y superación personal y espiritualidad a los 14 años de edad. Y no porque fuera especial, sino porque, pues, ya en algún otro episodio he compartido cómo llegó a mí ese primer libro a mis 14 años, La voluntad de vivir, de un célebre psiquiatra de la Primera Guerra Mundial, Sir Wilhelm Stickle. Un libro que no cabía en la biblioteca de mi papá. Mi papá, en paz descanse, con trastorno obsesivo compulsivo, no se sentía en paz con que ese libro no cabía en su biblioteca acomodada con sus libros en perfectos tamaños, del grande al chico, no cabía. Entonces se le hizo fácil para no sufrir con ese libro que no cabía. Me lo llevó de regalo a mi buró. Hijo, te traigo este regalo. Me lo dio. Y ahí empezó todo. ¿Qué plan tan perfecto tenía Dios hasta en el toque de mi papá para que llegó ese libro y no pude soltar esos temas? Yo desde que lo empecé a leer, yo empecé a creer un deseo tremendo por escuchar a quienes sabían más. Yo quería escuchar a quienes habían vivido más. Yo quería escuchar mensajes que ordenaran mi mundo interior. Y mira, con los más de 40 años después de ser un ávido lector de este tipo de literatura, pues incluso hoy sigo leyendo todos los días. Es una necesidad, alimento del alma. Pues hoy vivo la consecuencia. En mi forma de pensar, en mi forma de decidir, en la calidad de vida que fui construyendo. Y mira, hasta en la ocupación que terminé desarrollando. Mi corazón, no te puedo yo explicar con esta cadencia que vengo compartiéndote en este episodio,
cómo lo siento, porque, pues mira, mi tarea terminó siendo esa, llevar el mensaje, dar un mensaje. En mis conferencias, en terapia, en el podcast, en la página de internet, y lo hago sin imponerlo, no lo impongo, no lo grito, no intento convencer a nadie, solamente anunciarlo, para que quien tenga oídos, que oiga. Y pues tal vez no necesitas hacer más, tal vez no necesitas decidir más, tal vez no necesitas hablar más, tal vez lo que necesitas es escuchar más, escuchar mejor, escuchar con humildad, escuchar con un deseo auténtico por aprender, escuchar donde habla el que más sabe, porque la fe en Dios, la fe en la vida, la fe en ti, no comienza con la acción, comienza con la escucha. Ya por eso Jesús repetía una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oye, investigué esta frase que yo la he multicitado y tú y yo quizá la hemos escuchado muchas veces, pero me dio por investigar y no solo Jesús dijo esto una vez, lo dice varias veces en la Biblia en diferentes momentos y de hecho diferentes apóstoles y discípulos tomaron nota de ello. Fíjate, esa frase de el que tenga oídos para oír que oiga viene en Mateo 11:15, en Mateo 13:9, en Marcos 4:9, en Marcos 4:23, en Lucas 8:8, en Lucas 14:35. Bueno, hasta en el Apocalipsis 2:7. Pues le sumas, son 7 veces. Esa indicación en la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es tan profundo como indicarnos, el que tenga humildad por aprender, un auténtico deseo por conocer la verdad, que escuche con total atención. Y Jesús no lo decía para cualquiera, no lo decía para la multitud distraída, lo decía para quien estuviera dispuesto a algo más profundo que escuchar sonidos, a abrir el corazón. Porque no todos oyen aunque todos escuchen. Pablo lo entendió tarde, cuando fue derribado, cuando quedó ciego, cuando tuvo que callar. Y nosotros quizá también necesitamos eso, menos prisa por hablar, menos impulso por actuar y más humildad por aprender, escuchando un mensaje. Porque la fe, la sabiduría y la transformación, como dijo Pablo, vienen de oír. Y como dijo Jesús, el que tenga oídos, que oiga. No sabes cómo me entusiasma que hayas escuchado este episodio del podcast. Nos encontramos en el siguiente. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.